Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus testimonios. Quiero invitarles para orar al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora ha llegado el momento en el cual vamos a estar compartiendo, Señor, de la misma. Rogamos de ti la guía de la sabiduría, del entendimiento, de la revelación, para que mediante la exposición de tu palabra nos sean alumbrados los ojos del entendimiento y el mensaje, Señor, venga a cumplir el propósito para lo cual tú lo envías, creyendo, Señor, que eres poderoso para hacerlo y aún todavía mucho más abundantemente de aquello de lo cual estamos pidiendo y entendiendo. Te damos gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Uno en quien hacer misericordia. El días pasados pudimos ver en el corazón del Señor la adversión que el Señor tiene en cuanto a las situaciones en las cuales muchas veces los hombres nos encontramos, y especialmente esas situaciones en que saben ser adversas. Y hoy quiero compartir también el texto de la palabra de Dios, como hemos leído, que el Señor es muy misericordioso. Su naturaleza, su esencia es el amor, y su virtud, su atributo es hacer misericordia. Por eso Dios siempre ha estado y está buscando uno en quien hacer misericordia. Y hemos venido compartiendo de las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Jeremías, y hemos visto a lo largo de los textos bíblicos que hemos leído lo difícil que le era a Jeremías profetizar en aquellos días, dado que en su mayoría sus profecías, todas ellas involucraban juicio, involucraban castigo y gran calamidad sobre la mayoría de las naciones de aquellos días. Sin embargo, cuando termina el libro del profeta Jeremías, en los últimos versículos, podemos ver un dejo se nos deja ver en las Escrituras la misericordia de Dios. Y quiero invitarles a que puedan abrir entonces sus Biblias en el libro del profeta Jeremías y que podamos leer los últimos versículos, el capítulo 52, en el verso 31 al verso 34.
En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, indultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en el exilio en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Al igual que Judá y las demás naciones que cayeron bajo el poderío del imperio babilónico, los reyes eran llevados a la cautividad. Algunos eran muertos, otros se le había quitado la vista. Difícil era la situación para aquellos que caían como prisioneros. Sin embargo, dice la Escritura que el rey de Judá, Joaquín, aquel que ocupaba un trono, que era un descendiente del rey David, que ocupaba el trono que un día había ocupado el rey David, dice que fue tratado amablemente y le fue dada una posición más alta que los demás reyes que habían sido llevados al cautiverio. Y dice la Escritura que Joaquín dejó su ropa de prisionero por el resto de su vida, dice, comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Nosotros miramos y cuando leemos la Escritura bien podemos ver que el que hizo misericordia de él fue el rey de Babilonia. Pero el rey de Babilonia fue movido por Dios para tratarle amablemente, para ponerlo en un lugar más alto al de los demás de los reyes, ya que él no tenía nada que lo caracterizara o que lo diferenciara de los demás reyes. No tenía nada para ofrecer a su cambio y no podía ofrecer nada. Si no era Dios que hacía que el corazón se enterneciera, el corazón del rey de Babilonia, no había manera de que esto aconteciera. Así que podemos ver claramente que Dios enterneció el corazón del rey de Babilonia para tratarlo amablemente. Y esta es la muestra de que Dios estaba buscando uno entre los exiliados en quien hacer misericordia. Pero si bien el rey Joaquín fue quien fue tocado en suerte, por esta suerte de gracia o de misericordia, también esto cumplía un propósito en cuanto al pacto que Dios había hecho con su padre David, el cual le había dado promesa de que de su descendencia siempre habría uno que se sentara sobre su trono. Así que aunque estaban en el exilio y sufriendo a causa de la cautividad, Dios estaba dando cumplimiento también al pacto que había hecho con su padre David, en darle uno que se sentara en su trono, pero que fuera tratado amablemente como lo fue Joaquín. El pacto nosotros lo podemos ver en el mismo libro del profeta Jeremías, en donde dice: llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. También podrán romper mi pacto con mi siervo David, que no tendría un sucesor que ocupara su trono, y con los sacerdotes y los levitas que son mis ministros. En el versículo anterior dice el Señor: si ustedes pueden romper el pacto que yo tengo con el día y con la noche, entonces podrán romper este pacto que yo he hecho con mi siervo David. Si bien estaba en el exilio, Joaquín estaba siendo tratado amablemente. Una, ¿por qué? Porque Dios siempre va a estar buscando, por su naturaleza, por su esencia, por su atributo, uno en quien hacer misericordia, y dando cumplimiento también al pacto y a la promesa que había hecho a David. Esto lo vemos desde los principios, desde los orígenes de la creación. Cuando la humanidad toda ella llegó al punto de atestar a Dios con su maldad,
al punto tal que Dios envió los juicios sobre la tierra y todas las especies que habían sobre la tierra fueron raídas de la faz de la tierra por el juicio de inundación de agua, el juicio del diluvio. Podemos ver que ya desde los comienzos, aunque todo esto estaba aconteciendo, siempre Dios buscó a uno en quien hacer misericordia. Tal es así que si leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 7 y verso 8, entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. ¿En qué se diferenciaba Noé de los demás hombres? En nada, en pecado había sido concebido, la maldad estaba en su naturaleza, sin embargo halló el favor de Dios. Fue uno que alcanzó misericordia. Por eso la Biblia nos habla de que no es del que corre ni del que se esfuerza, sino de quien Dios llama. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios llama. A veces nosotros creemos por nuestra conducta, por nuestra moral, por nuestra ética, que somos merecedores del favor de Dios. Lo cierto es que no somos ninguno merecedores del favor de Dios, sino que Dios, por su esencia, sus virtudes, sus atributos, de un Dios de misericordia, de un Dios compasivo, de un Dios de amor, ha decidido tener misericordia de nosotros, ha decidido mostrar su benignidad para con nosotros, ha decidido ser compasivo para con nosotros, no porque nosotros lo merezcamos, sino por lo que Él es, sino por lo que es su esencia, sino por lo cual es su naturaleza, que es la naturaleza de un Dios compasivo. Pero yo mencionaba de que Dios se había hecho un pacto con David y que Dios le había dado promesa que siempre tendría uno de su descendencia que se sentara en el trono. Y si bien Joaquín era uno de la descendencia de David y estaba en el exilio, pero fue tratado amablemente por el rey de Babilonia. Importante es que es conocer los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nos van a permitir que nosotros podamos relacionarnos con Dios y con el prójimo de una manera correcta. David conocía este atributo de que Dios era misericordioso, así que eso le llevó a relacionarse de una manera correcta con Dios y de una manera correcta también con su prójimo, cumpliéndose también en David la ley de la siembra, porque nosotros vimos que a Joaquín le tocó en suerte entre los reyes que estaban en la cautividad de que él fuera tratado amablemente y que fuera puesto por alto o por encima de los demás reyes que habían sido llevados de las demás naciones a la cautividad. Pero antes que él hubo en sus antepasados uno que también usó de misericordia con su prójimo. Y me refiero a su antepasado, el rey David, que conocía que Dios es misericordioso y que también sabía del valor que tiene el hacer misericordia y que como todo principio de siembra tiene su cosecha. Como todo principio de siembra tiene su cosecha. Así que Dios conocía que Dios es misericordioso y utilizó un principio de siembra y de cosecha, el cual su sucesor, Joaquín, disfrutó de los beneficios de su siembra. En los días del rey David cometió el error de censar al pueblo de Israel, de querer tomar número de aquellos que eran hombres valientes, lo cual hizo de que esto trajera gran calamidad y trajera gran muerte sobre la nación de Israel. Tal es así que la Escritura nos dice en 2 de Samuel, en el capítulo 24, en el verso 13, dice, entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres que vengan? ¿3 años de hambre en el país
o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de peste. Piénsalo bien y dime qué debo de responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en la mano del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Conocía que Dios era misericordioso, conocía que Dios, su amor era grande, y más allá de tener que cumplir sobre él el castigo de los juicios, él sabía que en algún momento la espada de Dios se volvería para atrás, se refrenaría y la muerte cesaría. Y también usó del principio de la siembra y de la cosecha con uno de los descendientes del rey Saúl. Y dice que un día David, preguntando por los descendientes del rey Saúl, se informó de que había uno de sus nietos, Mefiboset, un hombre que al haber huido se le cayó a su madre de los brazos y quedó paralítico, siendo una criatura, y vivía en tierras lejanas, en tierras de hambre, en tierras de necesidad. Y dice que David lo mandó a llamar y le dio promesa de que se sentaría con él en su mesa todos los días de su vida, y ordenó a Siba, su criado, a que cultivase sus tierras, sustentara su casa y que apartara lo que correspondía para Mefiboset. O sea, que era un hombre que, por conocer que Dios era misericordioso y los atributos de Dios, sabía relacionarse con Dios y sabía relacionarse con su prójimo. ¿Cuál es la enseñanza? Que entre tanto más usted conozca y crea, porque no consiste solamente en conocer, sino también en creer, y crea que Dios es un Dios misericordioso y compasivo, no va a dudar en depositarse en las manos de Dios, y no va a dudar también de relacionarse con su prójimo, relacionarse con las personas más allegadas con amor, con misericordia, porque sabrá de que de todo lo que el hombre sembrare, de eso mismo segará. O sea que cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, nos lleva a aprender a relacionarnos de una mejor manera con Dios y de una mejor manera con nuestro prójimo. Y esto lo vemos resumidos en el texto que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, en el verso 1 y 2, dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Qué importante entonces, hermanos amados, amados del Señor, es que podamos ver que Dios siempre ha estado y estará buscando a uno en quien hacer misericordia. Y que tienes que entender, cada uno de nosotros tenemos que entender, que si hoy estamos gozando de los beneficios de Dios, no es por méritos propios, no es por lo que nosotros merecemos o por aquello que hemos ganado, sino es por la buena voluntad de Dios, por la complacencia de Dios, por el buen deseo de Dios de querer manifestar sobre nosotros su gran amor y su gran misericordia. Así que esta era la reflexión que quería compartir con ustedes, mis hermanos queridos, amados del Señor, y quiero invitarles entonces para que podamos tener un tiempo para orar al Señor. Y si no le es revelado, todavía no le ha sido revelada la misericordia de Dios sobre su vida, la compasión, la benignidad, que pueda alzar sus ojos hacia el Calvario y ver cuán amoroso, cuán misericordioso ha sido Dios para con usted, que no queriendo ver su muerte, dio la vida de su único Hijo para que le sustituyera en la cruz del Calvario, y por medio de ese sacrificio saldar la cuenta de los pecados de la humanidad toda, de todos los tiempos, para que aquel que era deudor, usted y yo, que éramos deudores a Dios por la culpa del pecado, pudiéramos recibir por la fe en Jesucristo el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias
porque por medio de las Escrituras se nos deja ver tu corazón y se nos es revelado tus atributos y tus virtudes y la esencia de lo que tú eres. Y podemos ver que eres un Dios muy misericordioso y muy compasivo, que siempre has estado y estarás buscando uno en quien hacer misericordia, uno en quien manifestar tu esencia, tu virtud, tus atributos. Y queremos darte gracias porque nos has revelado a Cristo, nos has revelado tu amor, nos has revelado tu benignidad, nos has revelado tu misericordia. Y hoy al conocer tus atributos, al conocer, Señor, que eres un Dios muy misericordioso y muy compasivo, nos lleva a poder tener una buena relación contigo, pero también una buena relación con el prójimo, como buenos hijos tuyos, imitándote en todo cuanto son tus atributos y tus virtudes, dándote gracias en todo por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,